Hace poco publiqué un video en donde hacía referencia a la nueva formación de los médicos jóvenes. En este video me voy a explayar un poquitito más sobre lo que quise decir, ya que creo que en algunos conceptos quizás me malinterpretaron. Pero para eso les voy a contar un poquitito mi historia, para que se comprenda qué pasa en la formación de los médicos. Actualmente la formación para los médicos, por lo que vi en muchas publicaciones de plataformas digitales, por los comentarios que hacían los profesionales recién recibidos en medicina, que se encontraban con que tenían que hacer residencias en donde todos sabemos el problema del Garrahan, de los médicos residentes, donde están mal pagos, y en algunos casos se los sometían a situaciones que lindaban con el maltrato. Yo voy a cumplir 70 años, es decir, hace 40 años aproximadamente que estoy recibido, si no me fallan las matemáticas, un poquitito más quizás. En la época en que yo me recibí, cuando ya salíamos de la facultad, antes teníamos la posibilidad de hacer lo que se llamaba el practicantado, que consistía, hacíamos guardias en los hospitales, podían ser de la capital federal en ese momento, no existía Cava, sino que podíamos ir a los hospitales municipales o, como yo hice en muchas oportunidades, en hospitales provinciales. Todos los de mi camada se recordarán que ya en el practicantado muchas veces hasta operábamos, hacíamos nuestras primeras apendicectomías o ayudábamos, hasta éramos primer ayudante y nos entrenábamos en todo lo que se refería al tema de urgencia. Más, en muchos hospitales, cuando pasaban las 12 del mediodía, los que manejábamos la sala y el hospital éramos los practicantes. Luego vino la otra formación para el médico, es decir, cuando ya nos recibíamos nosotros ya sabíamos canalizar las venas, por ejemplo, para hidratar a los pacientes, no existían las ABOCAT, sí, y también sabíamos hacer muchas reanimaciones de tipo cardiológica, entre otras cosas prácticas que hoy se observan en las urgencias. Sabíamos intubar, aprendíamos ahí en la guardia a intubar. Y muchos practicantes de épocas anteriores a las mías sabían hacer anestesias. Bueno, a medida que pasaron los años, esa formación dejó de ser un instrumento para formar a los nuevos médicos. Y apareció el tema de las residencias médicas. Las residencias médicas, y estaban las residencias, perdón, y las concurrencias. La diferencia principalmente era que el concurrente podía estar hasta las 2 de la tarde y no cobraba sueldo. En cambio, el residente se quedaba más tiempo y sí cobraba sueldo. Al margen, el residente tenía la obligación de hacer residencias y los concurrentes no. Aquí es cuando yo dividí las especialidades en dos grandes grupos, las no quirúrgicas y las quirúrgicas. Obviamente que la quirúrgica es importante tener la práctica de operar, por ejemplo, un cirujano general debe operar para poder formarse, lo mismo que en otras especialidades. En general yo vengo de la ginecología obstetricia, en mi formación lo primero que hice fue cirugía general, pero recuerdo que en mi época ya yo ayudaba a operar en tercer año de la facultad, yo ya estaba ayudando a cirugía general y después cuando me recibí hice una rotación de 2 años de cirugía general, posteriormente roté por clínica médica y recién ingresé a hacer la tocoginecología. Mi formación, como se dan cuenta, abarcó las distintas disciplinas de la medicina. Esta formación también la hacían mis compañeros. Bien, como les comentaba, después apareció la residencia. ¿Y qué ocurría? Que en las residencias médicas no existían tantas vacantes. Entonces quedaban muchos médicos sin poder formarse. En las especialidades no quirúrgicas, por ejemplo, si cardiología o clínica médica, en donde yo te puedo observar una patología crónica, por ejemplo, un soplo cardíaco,
yo puedo, después que lo ven los otros médicos, el residente, etcétera, y si yo soy un concurrente o un cursista de un curso superior con prácticas en el hospital, lo puedo ocultar. En cambio, si tengo que operar un apéndice, si soy un cursista no la voy a poder operar, tengo que ser un residente. Entonces aquí vamos a ver que existen un gran problema entre la cantidad de profesionales que egresa y sus posibilidades de formarse. Hoy no existen las guardias, o por lo menos el conocimiento que yo tengo, no hay las guardias del practicantado que teníamos nosotros, en donde casi era como una residencia, porque teníamos que hacer de todo. Aprendíamos, lo primero que nos enseñaban era poner una chata, y después a medida que iba avanzando los años de practicantado teníamos derecho a participar en las cirugías. Hasta también teníamos el jefe de practicantado, era como una residencia. Hoy esto no ocurre, entonces los médicos que egresan de la facultad tienen problema en formarse. Ahora bien, vamos a la teoría, lo que a mí me gustaría, y creo que en esto ustedes me dan la derecha y comparten lo mismo que yo. Si se reciben 1000 médicos, tendría que haber 1000 puestos de residencia para que esos médicos puedan formarse. Lo único que se tendría que hacer es competir en la elección de qué hospital quiere ir cada uno, pero todos tendrían la posibilidad, sin necesidad de dar un examen, de ingresar en una residencia. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir. El examen sería para que de esos 1000 médicos elijan el lugar que quieren, los que tienen más puntaje, que puedan elegir el lugar donde quieren hacer la residencia. Pero los 1000 tendrían que tener la posibilidad de hacer una residencia. Obviamente que la mejor forma de formarse en el médico es viviendo en el hospital, estando en el hospital. Tenemos que estar, porque ahí vamos a ver los casos crónicos y los casos agudos en la guardia. Y obviamente que el médico necesita comer, necesita un sustento. Por lo tanto, el hospital tendría que pagarles y un sueldo lógico y razonable para que el profesional no tenga, como ocurre ahora, los hechos graves, que mendigarles a los laboratorios para concurrir a un congreso hecho por los colegas, que acá, bueno, vamos a dar un palito a mi generación, en donde hacen los congresos y le cobran a los médicos, cuando teóricamente los congresos se tendrían que hacer en el hospital y ningún médico tiene que pagar ningún congreso, tendría que ser libre el acceso. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo los avances de la medicina, los conocimientos que hemos adquirido, ¿dónde? En el hospital, y bueno, es obligación de aquellos que van adelante transmitir los conocimientos que se van adquiriendo. Entonces no tendrían que haber congresos o sociedades en donde hay que estar pagando, y el residente con el poco sueldo que le dan tiene que estar mendigando al laboratorio para que lo anoten, y ustedes saben, el laboratorio te pone el medicamento para que el pobre residente tenga que recetarlo. Pero bueno, la situación es esta. El ideal mío, y creo que lo van a compartir todos, especialmente aquellos que me dijeron que era un dinosaurio o que pensaban que yo no quería que el médico vaya al hospital a formarse. No, el lugar donde nos formamos, nuestro hogar, es el hospital. Sí, tenemos que estar continuamente. Lo ideal sería que el médico esté en el hospital a la mañana y a la tarde tenga su consultorio en el hospital y poder atender y asistir a sus pacientes en el hospital, sus pacientes del prepago, etcétera, de la obra social. Pero lamentablemente el sistema de salud nuestro, bueno, es otra cosa, que en otro momento lo podremos comentar. Pero dentro de la formación, vuelvo a repetir, lo ideal es que todo profesional que sale de la facultad tiene que ir a una residencia, pero bien paga, y no tiene que ser explotado, no tiene que ser maltratado. ¿Por qué? Porque si no, ¿dónde se forma el médico que recién se recibió? ¿Dónde puede hacer su práctica? ¿Dónde puede estar la experiencia? Y también la formación del médico no debe ser la del R1 que lo esté formando el R2. Y ahí tenemos que estar nosotros, los viejitos. Tenemos que estar ahí formando, ayudando a los jóvenes a que les transmitamos nuestra experiencia y a veces lamentablemente nuestros errores, para que ellos no lo vuelvan a cometer y aprendan de nuestra experiencia. Recuerden que a los viejos lo que hay que sacarle es la experiencia.
Todo lo que dicen lo encuentran en el libro. Lo que no van a encontrar en el libro es la experiencia del docente que está delante tuyo. Bueno, eso es lo que quise transmitir con este tema de las residencias. Vi que algunos jóvenes, bueno, no quieren estar tanto tiempo, pero bueno, la medicina es así. Por eso es una vocación. La medicina es una novia celosa. Y bueno, así me enseñaron mis grandes maestros. Fustinione, Miatelo, también lo habrán escuchado a Favaloro, y algunos que han tenido la posibilidad de estar con los discípulos de Finoquieto, y bueno, otros dos grandes cirujanos, los grandes maestros de la ginecología, de la medicina, siempre en general todos coinciden en esto. La medicina te absorbe. Y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, les agradezco a todos que hayan participado, sus opiniones fueron muy nutritivas para mí, me va mostrando otro enfoque. Espero que también los invito a que den sus opiniones, pero creo que en algo estamos todos de acuerdo, que todo médico que sale de la Facultad de Medicina tiene que tener derecho directamente, salió de la facultad y entra en una residencia. El examen es únicamente para ver qué hospital elige. Los que obtienen más puntaje elegirán primero. Los que obtuvieron bajo puntaje elegirán en último término. Pero nadie se queda sin el derecho a su formación. ¿Por qué? Porque también le damos seguridad a la población que los médicos que lo van a asistir están bien formados. Y como digo siempre, desde Buenos Aires, República Argentina, les habló el doctor José Antonio Pellegrino, médico holístico con un enfoque integrativo. Muchas gracias.